Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González. Trabajo en la Universidad Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula, en la carrera de Medicina. Y estamos dando la clase de Medicina Legal, ¿sí? Para el año de sexto año, en las rotaciones de la carrera de Medicina. Bueno, el tema que vamos a dar el día de hoy es violación, el delito de violación. Antes de eso vamos a hablar sobre lo que es delitos sexuales. Vamos a enumerar los delitos sexuales y de ahí nos vamos a introducir únicamente a la violación porque es uno de los delitos mayores en el caso de delitos sexuales. Como delitos sexuales es todo aquello que daña la integridad física, mental del aspecto sexual, ¿sí? De una persona. Y de entre otros tenemos la violación, los actos de lujuria, el estupro, el incesto, rapto, hostigamiento sexual, la explotación sexual, la trata de personas, corrupción de menores en pornografía infantil, la promoción del turismo sexual, y todo esto va a estar estipulado o registrado como delitos en el Código Penal de Honduras. Vamos a ver algunas estadísticas que es bueno ver estadísticas hondureñas, muy raramente las encontramos. Estas estadísticas más que todo fueron realizadas por investigaciones de licenciados en Derecho que llevaron la carrera de Medicina Forense. ¿Sí? Como reporte final tienen que hacer una investigación de campo y dar sus datos. Y dentro de esos datos, aquí vamos a reportar algunos de los que ellos investigaron. Aquí hicieron una investigación que fueron, como tomaron de fuente la Dirección General de Medicina Forense, el Observatorio Nacional de Violencia de la universidad, ¿sí? Entonces, vieron que querían evaluar al médico legal en la clínica forense de cuántas requisiciones habían en porcentaje o investigaciones que hicieron en el año 2013, desde enero, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre en el 2013. Casos en total eran 3.620 y encontraron que delitos por lesiones eran 54%, es decir, un poquito más de la mitad de 3.620. Delitos sexuales, 12%, que son aproximadamente 400 casos, ¿sí? El maltrato de la mujer, niños maltratados, un 5%. Y vamos a ver que los otros años que ellos evaluaron siguen los mismos datos. Es decir, muy poco varía entre un año y el otro año, ¿sí? Aquí tenemos el 2014, si ven, delitos de violación 12%, igual que la anterior. Niño maltratado 4%, estaba 5%. En realidad siempre siguen los 400 personas que sufrieron en el 2013, igual en el 2014, ¿sí? Otra información que sacaron es que en el 2014 la mitad de los violados eran menores de edad, ¿sí? Y que a la edad de 0 a 4 años había 16 niñas y 8 varones violados. Es decir, nomás naciendo hasta 4 años. Que a la edad de 5 a 9 años había 28 niñas y 17 varones violados, o niños varones, ¿sí? A la edad de 14, 15 años, ya aquí a esta edad, las niñas van desarrollando sus características sexuales secundarias, es decir, que las mamas les crecen, los glúteos les crecen. Entonces,
aumenta radicalmente el número de violadas al 99%, 99 personas, perdón, y más bien los niños bajó a 11, ¿sí? Y de 15 a 17 años vuelve a bajar la estadística a 55 niñas violadas y 13 varones violados, ¿sí? Aquí estamos hablando que la mitad de los violados son menores de edad. Eso este de los menores se sacó en enero a diciembre del 2014. Pero los valores en sí, 2014 y 2013, delitos sexuales 12%, delitos sexuales 12%, y la misma barra de pastel se mantiene, ¿sí? 2015, delitos sexuales 11%, y es la misma barra de pastel. ¿Sí? Estadísticamente, claro está. Estadísticamente es el promedio entre ellos, entre 11 a 12%, de aproximadamente 4,000 personas. ¿Sí? También en otra investigación que hicieron, que se llamaba Secuelas psiquiátricas en víctimas de violación en el área noroccidental y litoral atlántico de Honduras, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014 y año 2015. Entonces, ellos vieron que en sí todas esas personas habían sido violadas, y además, en el 2014, y además que todas estas personas sufrían luego una afectación psiquiátrica y psicológica después de la agresión física que tenían con estos delincuentes, ¿sí? Si vemos aquí, uno de los mayores problemas que hay son los trastornos mixtos, es decir, la combinación de algunos de ellos. Trastorno de estrés postraumático, que es el 23%. De ahí sigue la depresión moderada, un 16%. La depresión leve, trastorno de ansiedad generalizada, depresión grave, reacciones de estrés agudo, trastornos de pánico, distimias, amnesia disociativa, ¿sí? Todo eso prácticamente son las secuelas que deja el delito de una violación, ¿sí? Ya sea en niños y en adultos. Eso fue las enfermedades que se encontraron a nivel de estas personas que sufrieron en esa edad, en esos 2 años, un delito de violación. Pues bien, ahora vamos a definir qué es violación, ¿sí? Violación de acuerdo al Código Penal, o es decir, el artículo 140. Es el exceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al cónyuge de este o compañero de hogar, o a uno de sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, un perjuicio grave e inminente que es la penetración en contra de la voluntad de esa persona, ¿sí? Esa es violación. Y esta violación tiene su pena, es decir, toda persona que cometa el delito de violación va a incurrir a una pena, es decir, que va a ir preso. Entre ellos, para efectos de este artículo, se entenderá por acceso carnal el que se tenga por vía vaginal, anal o bucal, ¿sí? La pena va a ser de 9 a 13 años de reclusión, aunque ahorita con el nuevo código ya cambió un poco, ¿sí? También hay casos especiales, es decir, agravantes. Agravantes es que aumentan la pena en una buena cantidad, ¿no? Dentro de los casos especiales es el acceso carnal, que sin mediar violencia o amenaza concurren las siguientes circunstancias. Entonces, ¿qué circunstancias son esas? Que la víctima sea menor de 14 y que la víctima no tenga voluntad en el momento del hecho
puede ser que padezca de retardo mental o esté bajo el efecto de alguna droga, ¿sí? Alguna sustancia psicoafectiva como cocaína, marihuana, o le dieron algún tipo de, para dormir a la persona, sedar a la persona, como diazepam, todo eso, entonces son casos especiales de violación. También cuando está bajo guardia o custodia de otra persona y el custodio o el guardia de esa persona es la que la viola. Entonces se le agrava la pena bastante fuerte. Hasta 20 años. ¿Sí? Quienes a sabiendas de que son portadores de alguna enfermedad infectocontagiosa incurable, es decir, el VIH, el chancro, la gonorrea, el virus del COVID ahorita más nuevo. Estamos hablando que se pueden transmitir por esa vía a través del contacto de las mucosas, perdón, y pueden llegar a provocarle la muerte a esta persona. Entonces son agravantes, o es decir, casos especiales de violación. El otro es que también son casos especiales cuando la persona sean los violadores más de una persona, es decir, 2, 3 personas, o que cuando la víctima esté embarazada, ¿sí? Y también la última, cuando esta persona ya tenga más de 70 años. Si la víctima tiene más de 70 años, son casos especiales. Yo vi en el hospital de Tela, que me hice mi internado rotatorio, como 3 ancianos que fueron violados. Ahí los atendimos en el Hospital Integral de Tela y los reportamos y llegó la policía a hacer las investigaciones y todo, ¿sí? Tomamos las muestras, había monte, había semen, había hasta palos, habían ahí, ramas de palo, porque como las violaban en potreros, iban caminando y de repente las agarraban y las llevaban a algún potrero, ¿sí? Muy bien, también hay otros tipos de delitos que mencionamos al principio, como los actos de lujuria. Los actos de lujuria, que es el artículo 141, es el acceso carnal distinto a hacerla con el pene. O es decir, que le toca con una fruta, le toca con un palo, ¿sí? Tiene una reclusión de 3 a 5 años a nivel de los genitales. Pero si se introduce un palo de escoba, una rama de escoba, ya prácticamente la pena es un agravante y es de 9 a 13 años de reclusión. Yo he tenido pacientes en mis consultorios que han llegado violadas, que las han llevado a un río allá y les han introducido una rama de un árbol, le rompen el anito, le rompen la vagina, llegan a mi consultorio privado. He tenido que hacerles un procedimiento completamente quirúrgico. Le digo, vaya ahorita al hospital a que la atienda. No, que no puedo, pues tienen situaciones especiales que no puedan. Y le digo, bueno, le voy a costurar acá, le digo, pero tiene que ir al ministerio y a reportarlo. Sí, a repararle todo el anito con la vagina, porque todo se hizo un hueco enorme, a hacerle una buena limpieza, porque estaba lleno de palos, de astillas, de heces, ¿sí? Y entonces prácticamente tomé muestras, los metí en una bolsita y la mandé para allá. Que fue al ministerio, no tengo ni idea, sí, porque ahí no me di cuenta qué fue lo que ocurrió, ¿sí? Pero lo importante es que se le instruyó, se le determinó y todo. Yo llamé al ministerio, pero nunca contestaron, pues ni modo. Ahí la obligación de uno es reportarlo. Lo reporté, pero como que estaba muy ocupado, no sé qué pasó, que nunca llegaron. El estupro, más que todo, es el acceso carnal de una persona que va a estar mayor de 14 años de edad y menor de 18 años de edad, y que se valga de confianza o de ofrecerle algo o decirle que se va a casar,
que le va a conseguir casa y que el otro, y entonces la muchacha acepta siendo menor de edad, pero siempre y cuando sea mayor de 14, menor de 18 años y que dé consentimiento, ¿sí? Entonces estos cometen el delito de estupro. Vamos. 6 a 8 años. Y los otros son el traje al pudor, que el traje al pudor es enseñar los genitales, exhibir los genitales de alguien a una persona en la vía pública o en un medio público. Sí, entonces ahí va a estar la multa de 5,000 a 10,000 lempiras. Son actos obscenos. ¿Sí? Pues bien, ahora que hemos definido algunos delitos sexuales, nos vamos siempre al tema principal, que es violación. La violación es que es una relación sexual sin consentimiento, bajo amenaza o intimidación, ¿sí? O si no hay amenaza o intimidación, puede sedarlo, inhibirlo, engañarlo, ¿sí? De alguna forma. Entonces, se hace en 4 fases. Interrogatorio a la víctima, que como es la primera que vamos a encontrar, es la primera que nos va a dar la denuncia, entonces con ella comenzamos. El examen a la víctima para buscar evidencia, el examen al sospechoso, igual para buscar evidencia que corroboren o comprueben el acto, el delito, e interrogatorio a testigos. Las preguntas clásicas que están como tradicional en un interrogatorio de un delito sexual, o en todo caso una violación, son prácticamente 5. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿O quiénes? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Sí? Esas son, no significa que solo esas las va a preguntar mucho más. Pero estas son las clásicas. ¿Cuándo? Es decir, tenés que preguntarle qué fecha fue, apuntarlo, la hora, el día. Hay que poner si era de noche o estaba oscuro o estaba visible las cosas, ¿sí? ¿Quién o quiénes? Acuérdense que si es una persona y no hay casos especiales, el delito pues es las penas menores. Pero si ya son 2 personas que violan a la misma muchacha en el mismo momento, entonces ya son casos especiales, ¿se acuerdan? Si eran conocidos o no eran conocidos. O si tenían algún tipo de relación, como por ejemplo si eran novios, si era una relación laboral, si era una relación de jefe o un custodia. Entonces todo eso va a influir bastante en la pena, ¿sí? ¿Cómo ocurrió? Manera en que fue llevado al sitio. Es decir, si la drogó, si la engañó, como decirle, mira que tu mamá está enferma, vamos a verla, ya está tirada, me dijo que te llevara para que la llevaras al doctor, y se va con él y de repente en el carro le pone alguna sustancia para dormirla o drogarla y ya prácticamente amanece y violada, ¿sí? Todo eso hay que preguntarle cómo ocurrió el hecho, cómo lo llevó, cómo la inhibió, cómo la provocó las lesiones. ¿Por qué? Esta pregunta dirán, ¿cómo que eso? ¿Por qué razón violó a esta persona? Bueno, a veces, no siempre, a veces el victimario le habla a la víctima pues le da culpa, que es culpa de la mamá, culpa de la novia, culpa del Estado, odio a las prostitutas. Bueno, ahí a veces ellos se expresan con la víctima diciendo palabras que pueden ser, pueden decir por qué razón la está violando, ¿sí? No es muy frecuente, pero se puede presentar. Muy bien. Como vamos a primero, estamos con la víctima, vamos a hacer el examen de la víctima de forma objetiva, ¿sí? Es decir, lo que queremos es
confirmar el hecho denunciado. Y para confirmar el hecho denunciado, entonces necesitamos evidencias, ¿sí? Evidencias que identifiquen el delito o la pena, que comprueben que hubo en sí la violación, evidencias que identifiquen a la persona que le cometió el delito. Para eso entonces vamos a hacer examen en la ropa de la víctima, el examen físico de la víctima y el examen mental. Acuérdense que el examen, la víctima puede ser un hombre o una mujer, puede ser un niño o una niña, un anciano o un anciano. ¿Estamos? A eso me refiero con víctima. Cualquier edad, cualquier sexo, ¿sí? Eso lo podemos decir. ¿Qué vamos a hacer en las ropas? En la ropa, antes se hablaba, eso está dentro prácticamente de libros de base, como el libro de Vargas Alvarado, que dice si es modesta o llamativa, decorosa o provocativa. Bueno, si en aquel entonces las mujeres vestían como hoy se visten, prácticamente todas van a ser provocativas y decorosas. Pero ya la evolución de la sociedad ha cambiado, las mujeres ya se visten como quieran, entonces ya prácticamente no se puede, no hay ningún valor real en decir si era el vestido modesto o llamativa, decorosa, ya no hay ningún valor. Vamos. Eso sí, tenemos que ver si la ropa está limpia o está sucia, porque de repente está limpia. ¿Cómo que está limpia? No, es que me fui a la casa y me cambié. Entonces, hay que decirle a los familiares que traigan la ropa con que la violaron, que la vayan a traer, ¿sí? Por eso hay que fijarnos si la ropa viene limpia o viene sucia. O de repente fue una violación y la ropa está completamente limpia. ¿Cómo es eso? Que está limpia, hay violación, entonces fue con consentimiento o fue sin consentimiento. O de repente la sedó completamente y le quitó toda la ropa y el violador pues era más o menos aseado, ¿sí? Si hay manchas de sangre sucio, lo que es la ropa, ¿va? La presencia de semen, vamos a utilizar algunas técnicas que las vamos a ver más adelantito para buscar semen, porque el semen es transparente. Cuando se seca se vuelve transparente. Entonces, pero con las técnicas o métodos de diagnóstico para buscar semen en la ropa vamos a identificarlo. La saliva también, hay manchas de saliva en la ropa. Los pelos se pueden quedar pegados a la tela, ¿sí? Y cualquier cosa o evidencia o elemento probatorio que pueda identificar al atacante, ¿sí? En el examen físico, más que todo, va a haber una inspección general de la persona. Vamos a ver cómo está su actitud emocional, si está deprimida, que es lo normal, angustiada, también es casi normal, indiferente, aquí ya estamos hablando porque esta persona ha sufrido un trauma tan severo y está como que nada, no le pasó nada. Entonces hay que ver por qué razón no siente ningún afecto, ¿va? A veces como amnesia, la amnesia lagunar de repente tiene un trauma de trastorno mental y no se acuerda del hecho, ¿va? Puede ocurrir eso también. La constitución de la persona, estamos hablando si era delgadita, si era gruesa, si es débil, si es fuerte, todo eso tenemos que verlo en esta persona. También tenemos que hacer el examen físico en 3 áreas. Área genital, área paragenital y área extragenital, ¿sí? El área genital, más que todo, se debe a los genitales. Es decir, el monte de Venus, donde está todo el vello púbico, labios mayores, labios menores, el clítoris, el introito, ¿sí? O la vagina,
hasta llegar hasta lo que es el cervix del útero, vamos, y el fondo del cervix. Todo eso se va a investigar. Así como ven esta fotografía, este es un colposcopio. Es un microscopio que tiene cámara fotográfica y tiene una lente larga, delgada, se introduce en la vagina y me amplifica todas las imágenes que están dentro de la vagina. Es decir, tiene dos funciones. Uno, buscar evidencia, ¿sí? Buscar lesiones que no se miran a simple vista. Y el otro es que me deja registrado con fotografía todas esas lesiones. Y ese colposcopio también tiene la regla testigo. Es decir, me va a dar fechas, medidas, de qué día se hizo, a qué hora se hizo, y ahí se colocan los datos de la paciente. Entonces ya hay un registro de esa fotografía para evitar que no haya duda de su procedencia. Ahí está la doctora revisando con un colposcopio, ¿sí? El colposcopio, lo importante es que vemos cómo está el himen, si es íntegro o está desgarrado, si es una rotura reciente o es una rotura antigua. Una rotura reciente es cuando está menos de 10 días. Normalmente el himen está roto, pero está colorado, hay edema y a veces sangre. Y en el himen de rotura antigua es blanco, bordes pálidos, ¿sí? Atrofiados y aparentemente cicatrizado. A veces la mamá, el papá dice que la muchacha está virgen, que nunca ha tenido relaciones sexuales, que la violaron. ¿Y cuándo la violaron? Ayer. Y vemos que tiene un himen que ya prácticamente no hay ningún rasgo de lesiones, heridas, violaciones, escoriaciones, hematomas, no hay nada prácticamente que comprueben que hay un acto en contra de la voluntad de esa persona, ¿sí? Y menos que nunca había tenido relaciones sexuales. Bueno, entonces hay que aprendernos todo eso porque eso sí es muy importante. No es importante que si era virgen o no era virgen en el momento de la violación. Sí es importante la declaración, ¿sí? O es decir, cuando empiezan a declarar cosas falsas, ya entonces estamos dudando de la denuncia. Vamos, eso es lo importante. Vamos a ver si hay laceraciones en el cervix, desgarros, equimosis, hematomas, si hay vellos púbicos dentro de la vagina, ¿sí? Manchas de sangre, semen, células del pene. Todo eso lo vamos a obtener a través de una citología vaginal. La citología vaginal consiste en colocar un espéculo, abrir los labios mayores, tener visible el cervix o el fondo de donde está la vagina, y ahí entonces buscamos y obtenemos con un hisopo las muestras, ¿sí? Las muestras, y le tomamos fotografía, lo rotulamos y lo introducimos en un tubo de ensayo para que quede como mandarlo al laboratorio forense. El examen de paragenital es todo lo que está alrededor del área genital. Esta es el área genital. Aquí tenemos los labios mayores, los labios menores, el introito vaginal, la uretra, el clítoris, ¿sí? El espacio perineal entre la vagina y el ano. De ahí, todo esto parte de aquí es paragenital. Los glúteos, los interglúteos, las partes internas de los muslos, ¿sí? Y parte del pubis, la parte de arriba. Todo es área paragenital. Ahí vamos a buscar entonces lesiones como mordeduras,
equimosis, que normalmente las equimosis les llamamos moretes, hematomas, son cúmulos de sangre, heridas, ¿sí? Lo que son signos de marca de los dedos de la mano. Entonces, todas esas mordeduras, es importante cepillar el periné, perdón, cepillar el monte de Venus de la mujer, porque como ahí hay vello púbico, los pelos del delincuente o del sospechoso pueden quedar ahí guardados. Entonces hay que hacer un cepillado con un peine fino, de esos peines que sirven para sacar de este... Eh, bueno, ya me olvidó el nombre son ectoparásitos, piojos, los piojos, más que todos. Entonces, con ese cepillito saca prácticamente todo y cualquier pelo, aunque sea fino, que no sea de ella, que sea del victimario, para comprobarlo con el victimario. El área extragenital, vamos a buscar mordeduras, equimosis, hematoma, sugilaciones. Sugilación es, no sigilación, es sugilación. Acá esta parte de aquí. La sugilación se debe a una equimosis que se produce por la boca. Es decir, normalmente la gente le dice mamón, chupón, ¿sí? Los mamones, los chupones que le hace el novio a la novia es una agresión física sexual. Vamos. Entonces, y esos signos de sugilación o mamones o chupones, más que todo es para designar pertenencia, es decir, que le pertenece ese cuello, ese brazo, le pertenece a otra persona, es decir, mandarle una información, un mensaje a la otra persona, ¿sí? Que crea que de repente también está enamorada de la muchacha. Vamos, o del muchacho, depende de qué sexo sea, ¿sí? También vamos a tener que buscar heridas por proyectil por arma de fuego, porque de repente la amenazaron con un arma de fuego, le dispararon, ¿sí? Hay que buscar semen, heces, pelos, saliva, manchas de sangre del agresor en el área extragenital y en el área genital, paragenital y extragenital. ¿Qué examen vamos a hacer para buscar evidencia? Uno, dentro de los exámenes que vamos a hacer son exámenes biológicos y serológicos. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para determinar contagios venéreos, porque hablamos que son agravantes, son casos especiales, ¿sí? Que aumentan hasta casi 19 años como máximo de preso. También la prueba de embarazo, porque podemos después que la persona tiene que darle alimentos al bebé, ¿sí? Normalmente pues la mujer trata de no tener ninguna relación ni quiere ver a esa persona, ¿no? Vamos, pero esa es la ley. El examen psiquiátrico de la víctima para descartar demencias falsas, vamos, o mitomaníacos histéricos, o que la persona está simulando alguna enfermedad. Si ven al principio de la exposición, vemos que había mucha gente, muchas víctimas del delito de violación y que tienen secuelas psiquiátricas, ¿sí? Entonces, que hay que recibir un tratamiento porque estas personas pueden llegar, como en el caso hay como el 5% de depresión severa, pueden llegar al suicidio. Entonces tenemos que rescatarlo. No solo hacer la investigación, seguir la investigación, sino que también seguir el tratamiento psiquiátrico por parte del ministerio, ¿sí? Porque hay que ayudarle a estas personas que han sido violadas. Otras técnicas que vamos a utilizar para buscar son las manchas de semen. Manchas de semen ya sea en la ropa o en la piel. Para eso entonces podemos utilizar la lámpara de Gould. La lámpara de Gould es el mismo de rayos ultravioléticos. Eso es que sirve para detectar billetes falsos.
también sirve para detectar manchas de semen. La mancha de semen se vuelve fosforescente, el semen con los rayos ultravioletas se vuelve fosforescente de un color blanco verdoso. Como así como ven ustedes esas fotografías, ¿sí? Pueden ser semen, o también los hongos también dan esa característica, ¿sí? Pero en caso de delitos, violaciones, tenemos que tomar donde se forma esa mancha cuando pasamos los rayos ultravioletas, ahí tomamos el hisopado o hacemos un raspado para obtener el material que está haciendo la fosforescencia, y eso se manda a laboratorio para establecer o comprobar si es semen o líquido seminal, ¿sí? Son espermatozoides con líquido, o solo líquido seminal sin espermatozoides. Vamos. Otras técnicas que podemos usar, la prueba de fosfatasa ácida, que más que todo es para el flujo seminal, sale positivo únicamente cuando hay semen. La mujer, tanto el hombre como la mujer, la mujer no sale positivo esta fosfatasa ácida porque tiene que tener grandes niveles de hormonas masculinas, ¿sí? La prueba de azul de toluidina se utiliza, es un químico, una sustancia en líquida, color azulita, que normalmente uno se lo aplica en la piel y no pasa nada. Pero cuando uno se lo aplica y se pintan las laceraciones, queda ahí pintado, es decir, todas aquellas lesiones que no se miran a simple vista, podemos usar un microscopio, podemos usar una lente, podemos usar nuestros ojos y vemos que no hay nada. Colocamos la azul de toluidina y quedan marcadas todas las lesiones no visibles a simple vista o en la utilización de un lente de aumento. Entonces ya queda marcado y ahí entonces podemos tomar registro fotográfico de esas lesiones que hay ahí. El examen citológico, que lo podemos hacer en las mujeres, más que todo es para buscar en la vagina semen, líquido seminal, espermatozoides con un líquido seminal, sangre de la persona sospechosa. Podemos encontrar pelos en el hombre. En el hombre existe en el violador hay una piel que recubre el glande, ¿sí? O la punta del pene, y entonces entre el cuerpo del pene y el pene, el glande, perdón, hay un espacio, y ese espacio está cubierto por una piel que se llama prepucio. Y ese prepucio, entonces, cuando uno introduce el pene en la vagina, se retrae. Pero cuando uno saca, el prepucio se vuelve y cubre el glande. Y ahí entonces deja protegido semen, células de la mujer, líquido de la mujer, pelos de la mujer en ese espacio. Hay a veces violadores que se bañan 2, 3, 4, hasta una semana por tener la esencia de la mujer ahí, ni se bañan por un mes, y ahí entonces queda guardado esa evidencia en el pene del hombre, del sospechoso. La otra prueba son los marcadores genéticos. Es decir, podemos hacer para comprobar que ese ADN, ese semen es del sospechoso, entonces le podemos hacer la prueba del ADN. Es para identificar, es una prueba confirmatoria, ¿sí? Que nos identifica al autor. Es decir, tenemos semen, tenemos sangre en la víctima, tenemos un sospechoso, queremos comprobar que ese semen y esa sangre de él, entonces le hacemos un ADN y sale 99.999% idéntico, ¿sí? La identificación de espermatozoides
Porque hay personas, hay hombres que pueden tener líquido seminal, pero no tener espermatozoides. Pero la identificación de espermatozoides nos indica un acceso carnal. Vamos, el acceso carnal entonces, lo podemos buscar a través de microscopio electrónico, ¿sí? Y las pruebas anteriores dicho, que es la de fosfatasa, la prueba fosfatasa. En el sospechoso vamos a hacer varias investigaciones. Vamos a ver los antecedentes, a ver si tiene antecedentes penales, si tiene antecedentes de violaciones, de acoso sexual, denuncias sobre acoso sexual a esta persona o a otras personas. Y también hay que determinar cómo estaba el estado mental antes de que ocurriera esta persona, ¿sí? Porque de repente la defensa del abogado defensor de ese que está siendo sospechoso y enjuiciado puede decir que estaba en un trastorno mental transitorio y que no se dio cuenta de que en realidad estaba haciendo el acto de violación. Eso puede ser una forma de defensa. Por esa razón, como fiscales y médicos forenses, peritos forenses que estamos ahí vinculados a esta investigación, tenemos que investigar cómo ha estado el estado mental previo al delito. Y también hay que hacerle el estado mental después del delito. Ya tenemos al sospechoso, hay que hacer un peritaje psiquiátrico a este sospechoso. Tenemos que confiscar la ropa de esta persona para ver si hay manchas de sangre de la víctima, saliva de la víctima, secreción vaginal de la víctima, pelo de la víctima, prendas que le pertenecieron a la víctima. Acuérdense, porque a veces me dicen, no, que vamos a obtener de sospechoso el semen de él, en él. Pero, ¿y de qué sirve? Pues de nada sirve porque el semen que tiene de él es él. Va a decir, no, que yo me masturbé anoche y por eso tengo semen ahí. Y es de él, no comprueba nada. Ahora, si tiene secreción vaginal de la víctima en el pene de él o en la ropa de él, esa sí es una evidencia. Acuérdense que evidencia o elemento probatorio es todo aquel objeto, sustancia biológica o algo que deje o se lleve de la escena y lo relacione con el hecho y lo relacione con la víctima. Eso es un elemento probatorio y eso es lo que vamos a obtener en caso de investigar, ya examinar al sospechoso. Buscar cosas que tengan que fueron pertenecientes a la víctima. También vamos a buscar mordeduras que la víctima se la pudo haber hecho con la boca. Vamos a hacer comparación de esa mordedura, porque puede decir, no, que me peleé con mi hermana y mi hermana me mordió. Y entonces, y la víctima dice que sí lo mordió. Entonces hay que comparar esa mordedura con la forma, el tamaño, las posiciones de los dientes, las características de las mordeduras, tanto en el sospechoso como una que se haya hecho, que la víctima haya hecho una sustancia para que quede registrado y se comparan esas dos mordeduras. Arañazos o marcas de uñas, hematomas, escoriaciones en el cuerpo, pelos de la víctima en los genitales, el examen de los genitales, hay que medir el pene, porque a veces un caso que lo dijo el doctor Denis Castro, que había llevado un caso de una violación del novio que violó a la novia y al final que las lesiones en la muchacha eran bien grandes y el pene del muchacho era bien pequeño. Entonces el pene del muchacho no pudo haber hecho todas esas lesiones que provocó en la muchacha. Y entonces se descartó la posibilidad de que él haya sido el violador, ¿sí? También tenemos que, bueno, el balano prepucial que les había dicho yo,
ahí queda por muchos días evidencia si no se lava bien el victimario, ¿sí? Puede quedar por varios días ahí. También hay que hacerle, ver si hay escoriaciones, hematomas, equimosis en el pene. Hacerle la prueba de sangre al sospechoso para comprobar con el ADN o alguna sangre que haya quedado en la víctima o en la escena. Pruebas de enfermedades infecciosas hay que hacérselas al sospechoso para ver si tiene VIH, si tiene sífilis, gonorrea o chancro o alguna enfermedad infectocontagiosa a través de las mucosas que sean incurables, ¿sí? Al sospechoso también tenemos que hacerle el examen psiquiátrico, porque, como les decía yo, de repente la defensa puede establecer que no estaba mentalmente consciente de sus actos y esto le puede atenuar la pena. O incluso si consideran que tiene una demencia completa o un trastorno mental transitorio completo, hasta puede ser causa de inimputabilidad, es decir, que no lo van a meter preso, ¿sí? Sino que lo van a poner a un tratamiento psiquiátrico muy bien, ¿sí? Entonces, eso más que todo. Aquí hay una fotografía en los que podemos ver, aquí está imen de rotura reciente, hay edema, hay enrojecimiento, hay sangrado. Pero miren la diferencia entre un imen de rotura antigua, más de 10 días, ya está todo cicatrizado, el tejido ya está blanco porque hay una cicatrización, muy diferente a un imen recientemente perforado. Va a haber enrojecimientos, eritema, escoriaciones, equimosis, ¿sí? Va a haber heridas contusas como esta en el anito, una herida a las 5 horas y a las 7 horas, imaginándonos aquí un reloj, ¿sí? La manecilla de un reloj. Solo más que todo para demostrar que aquí hubo acceso carnal y fue bajo, sin consentimiento de la persona. Acuérdese que cuando hay una relación con consentimiento de una persona, hay estimulación. Y al haber estimulación, hay lubricación. Y al haber lubricación, no se va a producir ningún tipo de lesiones. Pero cuando es en contra de la voluntad, no hay lubricación y va a presentar prácticamente todas estas lesiones, ¿sí? Bueno, con esto terminamos el tema. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Doctor, y con respecto con las violaciones que son reportadas años después, ¿cuál es el procedimiento ahí? Si ya se puede, ya habrá hasta pérdida de la evidencia por parte del médico de eso. Miren, tiene que haber una evaluación psiquiátrica, ¿va? Tiene que ver antecedentes históricos de una persona que sea violador en serie y que tenga alguna relación con algunas personas. Así que puedo decir que el mismo modus operandi se puede establecer con ella o con la otra. Todo eso es muy importante. Y los testigos también pueden hacer. Lo importante aquí es si hay elementos probatorios que lo comprueben, el caso va a seguir hasta llevarlo a condenar a esa persona. Si no hay elementos probatorios que prueben el delito, muy difícil va a haber una condenación a esta persona. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, y para aquellas personas que son menores de edad y que de repente tuvieron relaciones sexuales con una persona mayor de edad, pero la persona menor de edad consintió, siempre se considera una violación, ¿verdad? Mira, si estaba en las edades mayor de 14 y menor de 18, el delito, aunque ella haya dado consentimiento, se comete el delito de estupro, siempre es delito.
Si la muchacha que dio el consentimiento tiene menos de 14 años, se considera violación, aunque haya dado el consentimiento de hacer una relación sexual. Si la madre denuncia la relación entre su niña que tiene 13 años y un señor que tiene 20 años, entonces la fiscalía va a actuar como violación, porque es una violación, ¿sí? Aunque la niña ya haya dicho que sí, que la ama, que la quiere, eso es un delito. Es el delito de violación. Entonces depende mucho de la edad, ¿sí? Cualquier edad menos de 14 años, ya sea con consentimiento o sin consentimiento, es violación. O acuerdo matrimonial, o acuerdo entre los padres con esa persona, es violación por la edad. A menores de 14 años todavía no tienen la capacidad mental en tomar la decisión si quiere hacer una relación con consentimiento o sin consentimiento. Esas son nuestras leyes, ¿verdad? Que consta. Son nuestras leyes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces con eso terminamos el seminario de delitos de violación. Ojalá que les haya servido de mucho este tema. Es bastante frecuente el delito de violación. Acuérdense que ahí en las estadísticas es un promedio de 400 personas anualmente, pero en sí, los médicos privados, ¿cuántos atenderán? El departamento de la clínica de violados o de delitos sexuales en el Catarino atiende a 20 diarios, y estamos hablando de 365 días, bueno, quitámosle los sábados y domingos, estamos hablando que no es de 400 personas, ¿sí? Estamos hablando de 1000 en adelante de personas que están ocurriendo. El problema es que no hay denuncias. No todas las denuncias por miedo a ser público, ¿verdad? Entonces, o amenazas de la persona, no todas las violaciones son denunciadas, ¿sí? Bueno, jóvenes, fue un grato estar con ustedes. Vamos a cancelar la grabación.